El día de hoy está acompañándome un amigo que tiene ya mucho tiempo, este, que nos conocemos desde el Instituto Bíblico y pues sin más que decir, voy a presentarlo. En su nombre vas a ver que dice JJ y ahorita le preguntaremos pues por qué JJ y JJ. Entonces creo que si le pico aquí, ahí aparece. ¿Qué onda, mi querido JJ? ¿Qué onda, Iber? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, bien, bien. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Tenemos melenudo. Y no tan melenudo como solía ser, pero no me he cortado el cabello poco antes de que comenzara la pandemia y luego comenzó y la verdad es que no me da confianza ir a que me corten el cabello. Pues a mí me tocó que mi esposa tuviera que echar mano. Dirías tú, qué bueno que yo no ser de señor pastor. Pues gracias a Dios estamos acá. Em, pues queridos amigos, quería presentarles a JJ. Primero, ¿de dónde sale JJ? Platícanos. Porque realmente me llamo José Juan. Ahora sí que mis generales son José Juan Alcántar Nava. Pero José Juan como que no es tan común, sino es más común Juan José y otras variaciones y otras combinaciones. Y entonces siempre me han dicho cualquier combinación menos José Juan. Y en Semilla, cuando llego y el instituto y todo esto, se les hizo más fácil JJ y JJ. ¿Te acuerdas, Paul Cathy? Ujú. Pues para él era mucho más fácil decir JJ que tratar de decir José JJ. Juan, sí, o Sí. JJ. Y igual mi pastor, para dejarse de complicaciones, mi pastor Fermín Cuarto, pues JJ. Y de ahí todos, y de ahí pues también ha tenido muchas variaciones y mutaciones el JJ. Pues JJ, estaba pensando platicar acerca de tu testimonio, que nos contaras un poco cómo fue aquella noche, pero creo que no nos va a dar tiempo, es una experiencia larga y a lo mejor tendríamos que hacer un programa especial y con música y todo. Y no sé decirte cómo fue. Y porque nada más para antojar a la gente, eh, hay una noche dentro de tu testimonio, hay una noche en particular que marca tu vida. Platícanos así, solo superficialmente, dónde estabas y dónde terminaste. Comienzo en una cantina festejando un cumpleaños de alguien. Eh, Decido ponerme una última borrachera por una fractura de corazón. Ya sabes, esas Oye, pero relaciones ácidas. ¿ya te habían predicado el evangelio o algo así alguna vez? O... Me habían compartido textos de la Biblia. Tuve dentro de mis jefes, tuve un jefe que es creyente, Genaro Jiménez, y él envió un correo. En aquel entonces, en vez de que las cadenas fueran por WhatsApp, eran por correo. Envió una cadena que hablaba de puras, en realidad puras banalidades, puras cosas inmundas, y él me contestó con textos de la Biblia que me impactaron. Luego le pedí que me explicara, me los explicó, eso él, y un tío que me vio así en la profunda depresión en la que ya estaba, me regaló un libro que igual estaba lleno de textos de la Biblia y hablaba mucho de la oración ese libro. Entonces con ese libro Dios empujó a que lo buscara en oración, en mi contexto religioso, pues que rezara, pero pues básicamente era ya más platicar con Dios que repeticiones y repeticiones de algo. Pero no te habían directamente predicado, necesitas conocer de Cristo, repite después de mí estas horas, estas No, palabras. No. no, y de hecho, recibir al Señor no fue con esa oración. O sea, Ujú. recibir al Señor fue platicar directo con el Señor, o sea, una revelación del Señor. Te digo que estaba en esa cantina, de esa cantina nos vamos al departamento donde siempre me juntaba en esa decisión de una última borrachera, pero la verdad es que yo usaba muchas drogas. Y entonces de la cantina a esa casa, pues más bien decidimos meternos todo la farmacia, ¿no? Que acostumbrábamos meternos. Este, y entonces estábamos en el ¿Cómo qué proceso. hora era más o menos? Digamos que hemos de haber regresado a la casa de mi amigo como a la 1, 2 de la mañana, más Ok. tardar.
Y entonces empezó la repartición, que de la capsulita, que del papelito, que del cigarrito, que todo, ya sabes, todo el catálogo. Bueno, si no sabes todo un catálogo. Y en ese catálogo a mí me empezó a dar mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Y hay muchos mitos y mucho chamanismo alrededor de las drogas y todo este rollo. Y entonces empecé a tratar de aplicar todas esas recetas para tener un buen viaje y no funcionaban. Y cada vez se ponía más feo. El terror, un terror interno, no era que estuviera viendo cosas, sino había un terror, un profundo terror, una sensación de miedo. Y yo creo que los que sufren ataques de ansiedad me pueden entender. Cuando tienes un miedo que es irracional, lo pongo entre comillas porque mi miedo era muy racional, muy, muy, muy racional. Y entonces, en ese departamento donde me juntaba hay un ventanal enorme que es como un balcón. 8 días antes yo había cumplido años, yo cumplo años el 7 de julio. Va por si me quieren regalar algo. Ya casi. Ya casi. Entonces, 8 días antes, en ese mismo departamento, en ese mismo balcón, hubo un momento muy especial esa noche. Estaba yo festejando mi cumpleaños y hubo un momento en que me acerqué a ese mismo balcón y estuve platicando con Dios. Y fue tan especial que los que estaban alrededor, aunque estábamos drogados y tal, se dieron cuenta que había una conversación. Y puedo decir que estuve platicando con Dios, que había respuestas y sentía las respuestas y tal, pero esa noche fue, digamos, muy cálida, muy dulce, muy, 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 muy bonita. Pero a esta otra noche, el día 16 de julio, o para amanecer 16 de julio, digamos que comienza el 15, para amanecer 16, pues no todo comenzó con terror, me acerco al mismo balcón a buscar a Dios, dentro del contexto religioso, católico, trato de versar las oraciones que me sabía, los rezos, así de memoria, y no podía concluir ninguno. O sea, no pasaba de 1 o 2 enunciados cuando fui catequizado y me lo sabía de memoria. Y no podía, y no podía, y no podía. Y ahí en ese balcón me cae el 20. Yo no puedo platicar con Dios. No puedo platicar con Dios porque o sea, soy un pecador, soy o sea, jactarme, o sea, decir soy una rata sería jactarme. O sea, tenía muy claro que ni a eso llegaba. O sea, no Pero tengo por qué ofender a los ratos. ahora, digamos, ahora ya entendiendo todo, te das cuenta que llegar a esa conclusión a mucha gente le cuesta. O sea, incluso cristianos de muchos años con doctrina, incluso con instituto bíblico, con todo, llegar a la convicción de pecado es un paso difícil. O sea, no se puede llegar solo. Dios tiene que revelarte tu condición. Dios te tiene que llevar de la mano, duele muchísimo, porque, o sea, te topas con tu naturaleza, o sea, te topas con que eres la manzana podrida del costal que está pudriendo otras manzanas. O con que ya es necesario jalarle al water y que te vayas. Entonces duele, la verdad es que duele. Es un proceso en el que, o sea, Dios te da para que aguantes la revelación, Dios te da para que aguantes si hay una conversación con Dios, pues el toma y daca, pero le huimos a hacernos responsables, tenemos mucho orgullo, tenemos mucho amor propio, tenemos muchos pretextos para con Dios. Y entonces pueden pasar años de doctrina, años de institutos, años de discipulado, años de congregación, pero todavía defendemos derechos. O sea, todavía nos atrevemos a decir, pero tengo mis derechos. Todavía como que tuviéramos que defender delante de Dios y no queremos aceptar que no hay nada de nosotros defendible delante de Dios, aunque seas un neonato. Claro. O sea, aunque seas un recién nacido, no hay nada defendible porque naces bajo la condición de pecado. ¿Y tú en ese momento tenías algún sentido de esperanza? No. ¿O era solo darte cuenta quién eres y un abismo eterno entre Dios y tú? Fue darme cuenta quién soy y fue claramente escuchar la voz de Dios diciéndome: la paga del pecado es muerte eterna y la muerte eterna es lloro y crujir de dientes eterno, y tengo el privilegio de haber disfrutado lloro y crujir de dientes con la revelación de la eternidad. O sea, los que estaban alrededor mío, Iber, me veían llorando y literal rechinando las muelas. Y entonces no sabían qué estaba pasando y no les podía explicar, o sea, no les podía revelar, o sea, es revelación. Ahí entiendo un poquito a Pablo cuando dice: los demás escucharon la voz, pero no, o sea, la voz fue con Saulo, no con los demás. Con los demás. Exacto, y entonces me veían. No nos cuentes más detalles para
que quede para después. Solo dime dónde terminó esa noche. Esa noche esa madrugada, realmente. Ajá, ese amanecer, esa madrugada terminó corriendo con los ojos cerrados a todo lo que da mi máquina, en zigzag, desde el eje 7 por Doctor Vertis. Así, y ahí lo dejo. Corriendo con los ojos cerrados, buscando el encuentro con un coche, buscando el encuentro con un tráiler, buscando el encuentro con un balazo, buscando el encuentro con un infarto, porque mi corazón yo sentía que se me salía por la boca, y así. Ok. Si quieren saber y dónde llegaste a descansar y en qué puerta te recargaste y todo, pues haremos una conversación específica sobre eso. ¿Has contado tu testimonio en algún otro video? Está grabado en Semilla, ¿no? Sí, en Semilla me entrevistó Isaac. Nada más que poner al Isaac y a mí juntos es muy disperso, entonces se vuelve muy largo y girando por todos lados. Entonces no. Y honestamente, partes muy específicas que tú sabes de mi testimonio, pues la verdad es que ya no profundizo en ellas porque cae en lo espectacular. Y quiero ser prudente en ese sentido, porque eso. Pues Pablo contó, en el libro de Hechos, Pablo cuenta su testimonio, o Lucas nos cuenta el testimonio de Pablo en 3 ocasiones. 3 ocasiones. Y cada ocasión tiene una vuelta, ¿no? Entonces, esta es la segunda y a lo mejor en la tercera nos cuentas algunas otras cosas más. Simplemente, ¿qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó? Porque de estar corriendo y en ese sentido de desesperación, de derrota, incluso de deseo de acabar con todo o que Dios acabe con todo, ¿cómo llegas? Cuando digo al día siguiente me refiero a los días después. ¿Cómo llegas a Semilla? Pues básicamente busqué a la persona que me había compartido estos textos de la Biblia, Genaro. ¿De qué trabajabas en ese momento? Yo me dedicaba al soporte técnico. Ajá. Me había constituido en Hacienda, ya estaba yo formando mi empresa, y entonces era un outsourcing de compañías, les daba soporte técnico, y había una en particular que era mi principal cliente. Y tenía muy bonita relación con varios de ellos, entre ellos Genaro. Y entonces, después de días, no fue inmediato, o sea, ese domingo, porque esto es amaneciendo el domingo, ese mismo domingo regresé a casa de mis papás, dormí como hacía años que no dormía, muy profundamente, rico, y bueno, primer parteaguas, ese mismo domingo en la noche, yo ya me dedicaba también a distribuir sustancias. Y entonces ese mismo domingo en la noche llegué a sacar todo lo que tenía yo guardado, todo, y a pensar la forma de destruirlo, o sea, no de tirarlo a la basura o de encargárselo a alguien, sino destruirlo para que fuera inutilizable, o sea, la conciencia de que eso era veneno y condenaba al infierno, ¿no? O sea, es una herramienta más para condenarte al infierno. Entonces de ahí hay un parteaguas, descanso, y después le platico a Genaro, te digo, después de días, porque yo seguía dándole vueltas a lo que escuché, a lo que vi, a lo que sentí, a la revelación, y entonces platico con Genaro y yo le iba platicando con ese sentido de profundidad y de angustia, ya hasta hace uno gestos y modula uno la voz y ya sabes cómo hace uno la crónica de los hechos. Y Genaro se reía. Entonces me descuadraba porque él se reía. Y entonces se dio cuenta y me dijo, no me río porque me esté burlando. Sé qué es lo que pasó. Y entonces me predicó el evangelio. Me llevó ahí sí me predicó claramente que necesitaba un Salvador. Salvador que yo acepté ese 16 de julio. No hubo necesidad de que me lo dijeran, pero bueno, me lo dijeron. Me predicó el evangelio Genaro. Chistoso porque para predicármelo me lo llevó al roof de donde estábamos, a la azotea. Allá había unas mesas y tal. Me llevó y me dejó solo, pero o sea, yo habiendo ya recibido antes la voz de Dios, el llamado de vámonos, y de repente en una azotea con la certeza de que el Señor Jesús ya está en mi corazón, era así como que me voy a aventar de la azotea, voy a flotar, porque todavía me queda un tornillo mal puesto. Y entonces eso fue Genaro, y Genaro mismo me dijo que buscara una iglesia cristiana, y me dijo que buscara Semilla, que él conocía al pastor de Semilla, y que era muy congruente lo que predicaba con lo que vivía. Eso fue Genaro como el más inmediato. Después, un tío, el que me regaló el libro, pues con él estuve yendo a diferentes iglesias cristianas y a diferentes grupos de AA, de autoayuda,
pues viendo a ver en dónde encajaba, ¿no? Estaba en esa búsqueda. Y en esa búsqueda también fui a uno de estos de Templo Mayor, donde te venden, De esos templos brasileiros. sí, de esos. Entonces, y no, y esa es una experiencia también maravillosa la que viví ahí. Si se puede decir maravillosa, porque la persona que me llevó, los que han ido saben que los viernes son viernes de liberación. Y entonces de liberación sacan demonios. Y el clásico culto de que traes tatuajes es un demonio. Y entonces la gente vomita, escupe, se cae, les cambia la voz, ¿no? Es un rave ahí. Y pero la persona que me llevó acabó en el escenario peleándose de voz con el pastor. Estaba el pastor principal ese día. Órale. Y entonces él le decía, ¿quién eres? Entonces ya sabes, la voz así de película, de terror. Ajá. Soy Satanás. Y entonces él le decía, suéltala, déjala. No, no la voy a dejar. Y entonces ahí y yo viéndola, yo decía, es la que me trajo. Y entonces avientan un rato ahí en la liberación y ya de repente ya volvió en sí, iba y se sienta junto de mí. Y entonces decía, o sea, yo no sabía nada, solo decía, yo me voy a regresar con esta persona en el metro. ¿Y qué tal que ahorita se le tuerce la cara como a la niña del exorcista o no sé, y además hipersensible ya al mundo espiritual, Claro. porque Dios se me reveló, entonces sabía que sí era real, o sea, que no, que puede haber charlatanería, sí, pero sí existe el mundo espiritual, entonces fue, híjole, entonces me acerqué con el pastor y le digo, ¿y qué? ¿Se me pone mal en el camino? ¿Qué hago? ¿Qué? Me dijo, no, no te preocupes. Y ya, eso fue ella. Estuve yendo ahí, la verdad es que sí estuve yendo ahí como un mes, me quedaba de paso a mi trabajo. Y entonces me bajaba en Tacubaya, tempranito, 7 de la mañana. Me bajaba, me aventaba el primer culto del día que fuera de la semana y ya de ahí me iba a mi chamba. Órale. Ajá. La verdad es que no me gustaba y el traje y la actitud y tal, pero yo decía, yo necesito a Dios y si Dios está aún en este contexto que no soy yo, o sea, yo era hippie de cabello largo a media espalda, así. Y entonces ellos sí cambian ese modo y trajecito y pianito y tal, pero bueno, yo necesitaba a Dios. Eso fue durante un mes. En ese inter hablo con el dueño de la empresa donde estaba, Genaro Jorge Vivanco, también una plática hermosa. Él es una persona muy trabajadora, muy concentrada, muy enfocada. Él en su chamba, entonces le pido unos minutos, me los da, le empiezo a platicar, me pidió que lo esperara, respaldó su trabajo en la computadora, apagó la computadora y en su oficina, en su privado, me pasó a la sala. Y se sentó así junto de mí, así al ladito, y me dijo, ahora sí, cuéntame. Y le conté todo lo que había pasado y se le rodaban las lágrimas. Y yo decía, ¿qué onda? Y se le rodaban las lágrimas. Mi propósito era pedirle perdón, o sea, sincerarme, porque había tenido en su trabajo un marihuano, una persona en drogas, así. Sincerarme, pedir perdón y ver en qué iba a quedar la relación laboral. Y la relación laboral quedó en que me dijo, ve a Semilla, congrégate en Semilla, conozco al pastor, es congruente lo que enseña con lo que vive. Y viene una batalla en contra del pecado. ¿Vas a caer? Sí, vas a caer. Quisieras no, yo sé que quisieras no volver a caer nunca en ningún pecado, pero viene una batalla. Ajá. Y entonces eso es mi inmediato, empiezo a buscar Semilla. Di muchas vueltas alrededor del pedacito de Avenida Coyoacán en donde estaba Semilla. Ahí en el Salón del Valle. En el Salón del Valle, pero nunca di con el Salón del Valle. Yo creo que por el contexto de estar buscando más un templo que dijera iglesia o algo. Iglesia, ¿no? Y o no sé, gótico, barroco, algo así. Entonces a las 500 entro a las 2, 3, 4 idas, entro al Salón del Valle y es ahí Semilla de Mostaza. Voy con Fermín, me presento. ¿Entraste antes de la reunión o terminando la reunión? Creo que terminando la reunión. Pero es chistoso porque yo venía también de un contexto anti-yanqui. Claro. Contexto anti-yanqui. Y entonces me recibe Fermín, pero Fermín no platica conmigo, simplemente, qué bueno, bienvenido, y me manda con Paul Cati. Gringo, sí. A rajatabla, o sea, no lo niega, y no lo quiere negar, no lo quiere soltar. Y entonces, desde ahí, o sea, los tratos de Dios, ¿no? Porque se volvió un buen amigo, un muy buen amigo. Claro, para muchos. Para exacto. Muchos de nosotros. Exacto, me cuidó, me pastoreó, con las limitaciones del lenguaje, porque tú lo conociste, también fue tu amigo, no quería hablar español. No, se esforzaba, pero muy poco.
Era maravilloso. Y te dijo, tienes que entrar al instituto. Y me dijo, primero me invitó a la reunión de jóvenes. Ajá. Y luego, menos de 6 meses, el instituto. Y sí, Wow. tienes que entrar al instituto, y entro al instituto. Y ahí ya te cortaste el cabello. Previo al instituto, en este proceso de estar buscando a Dios, de estar conociendo a Dios y de que Dios te transforma. Muchos dicen, pero ¿por qué el cabello? Mi mismo pastor, cuando me vio con el cabello corto, me dijo, no, ¿qué hiciste? Es ¿Qué que tu hiciste? cabello era realmente largote. Largo, no traía precisamente dreadlocks, rastas, pero si tú lo veías parecían rastas, pues se me hacía chino, quebrado, pero sí era un objeto de culto en mi vida pasada, ¿sabes? Sí era un ídolo. Entonces, hoy lo entiendo, que por eso fue como tan radical Dios diciendo, bye, porque es todo un look, toda una imagen, todo lo que representaba, lo que aparentaba ser, lo que decía ser, y mi identidad ya no estaba ahí. Entonces Dios rapó mi identidad por completo. Y entonces así de la noche a la mañana, pelón, a coco, con navaja. Ah, claro. Con navaja, me quité todo. O sea, dije, me lo voy a quitar, tiendo a ser muy radical. Entonces, o sea, sentí la indicación, el llamado ya, es tiempo de cortártelo. Y entonces fui a la peluquería de esas de antaño, donde si pides que te rapan con navaja. Y sí, me raparon con navaja. Y, ok, sé que nos brincamos muchas cosas, ¿no? Y ahí comienza algo de lo que quería platicar, pero ya se nos fue media hora, así que vamos a ver cuánto tiempo nos da para esto. Empiezas en el instituto a servir como una materia del instituto, todos tenemos que No, servir. no, yo tuve el privilegio, Iber, de empezar a servir antes del instituto. Semilla estaba muy joven, llego un Semilla joven en Ajá. el sentido del pastorado del pastor Fermín. Llevaba un año pastoreando Semilla, algo así. Y entonces empiezo a servir antes del instituto, Ajá. única y exclusivamente transportando una cafetera enorme Claro. y acomodando galletitas y sirviendo vasos de café, y permitiendo que los hermanos se llevaran su galleta. De ahí, bueno, te van dando el privilegio de repente lavar un baño, de repente barrer, quitar, poner una silla, de usar una casaca azul, donde con una sonrisa, que a mí me costaba mucho trabajo darla, bueno, a la fecha, a los que me conocen, pero decirle a la gente, bienvenido, pasa, siéntate. Y eso se despierta, Ibert, ¿te acuerdas que hubo una serie de llamados donde hubo de a 3, 4 conciertos? Claro. Fue Flavio César, Ajá. el chico de Alessio, se me olvidó ahorita su nombre. El Bueno, maestro. hubo varios conciertos. En uno de ellos, tú ubicas bien a David Varela y a su familia. Ajá. Vi a uno de sus hijos sirviendo, y lo único que hizo fue indicarle a una persona que había recibido al Señor por dónde pasar para la bienvenida. Fue lo único que vi, y le dije a Dios, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso porque uno de mis apodos antes de Cristo era ser el portero del diablo. Y es porque, pues imagínate, o sea, usando drogas y la fascinación de las drogas, pues les abría la puerta para que se perdiera. Y entonces, ahora dije, no, yo quiero dar, pues, como acceso al cielo, ¿no? Y eso, solo pedí eso, y Dios me lo concedió así. Y Qué empecé a servir. maravilla. Uh-huh. Empezaste a servir. Y eso estamos hablando del 2007, más o menos, si mal no Ajá. recuerdo, 2007. Y del 2007 al 2017, 18, ¿cuándo te casas? Me casé hace 2 años, o sea, 18. 18, 19, ajá. Uh-huh. Híjole, te va a ir como en feria si no recuerdas la fecha y así exacto. Tengo una ventaja, que mi esposa es igual o peor de desmemoriada que yo. Bueno, Entonces, está bien. Entonces va bien. Luego hablaremos sí. con Linet también. Y serviste todos esos años soltero. Sí. Y eso puede ser para muchos un prejuicio. Es decir, normalmente se asocia que los servidores de Cristo son hombres casados o mujeres casadas, como que suele ser el estándar o lo común. Y tú no solo empezaste en batitas y lavando baños y todo esto,
pero en toda una última época, en los últimos años, estuviste pastoreando gente, soltero. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué retos hay de pastorear soltero, de vivir? Porque, digamos, al final de cuentas, el pastoreo es una actividad que puedes hacer, Ujú. pero detrás de esa actividad hay una vida de 24 horas. O sea, puedes pastorear en ciertos horarios, a ciertos momentos, pero tienes que vivir contigo ya, pues ya no tienes 15 años. Un soltero de 15 años es normal, excepto en el caso de Alex. Pero ya estás en una época en la que lo tradicional sería o que no quieres casarte o que ya estás casado. ¿Cómo Ujú. fue este tiempo de servir a Dios como hombre soltero? Sí, bueno, llego a Cristo de 30 años, entonces sí, o sea, sí, o muchos ya para esa edad ya tienen 2, 3 hijos, Ujú. este, ya están en la primaria, muchos de esos hijos, pero bueno, entonces sí, obviamente es un deseo el tener esposa desde siempre. Por eso les digo ahora a los solteros, que cuando dicen, no, yo no me quiero casar, les digo, no seas mentiroso. El tema es que pasamos por muchas etapas. Ujú. Pasamos por la negación, por la aferración, por la negación y por la decepción. Pasamos por muchas etapas en el proceso. Y que Pero no llegue como, la desesperación, porque normalmente en la desesperación te casas con quien sea y... y uy, este, pero también, o sea, vengo de haber caminado en este mundo y en los usos y costumbres de este mundo, donde pues el buffet y el mar y prueba y tal, y siempre, muchas no sales mal parado, pero otras sales muy mal parado, o sea, muchas no eres tú el que invierte los sentimientos, pero en otras eres el que te inviertes a full Ujú. y terminas construyendo castillos de aire y duele mucho. Entonces, en ese proceso y en la certeza de que yo había sido un factor contaminante, yo había sido el factor ácido de todas mis relaciones. Este, Traté de ser pero muy extremadamente prudente con mi relación con las chicas. Y entonces era distante, el contacto físico lo evitaba, eh, intercambio de miradas, no sé, cierto juego de palabras y así, porque básicamente lo que yo quería era conocer a Dios. Y entonces eso fue marcando una pauta, o sea, tengo hermanas que amo muchísimo, hermanas en Cristo que amo muchísimo, y tú las conoces también, algunas de Ujú. ellas fueron tus compañeras en el instituto, y son cariñosas, son de apapacho y cercanas, y se llevaban un descolones, como se dice en México de mi parte, así de, no, por favor, o sea, está padre, yo también te estimo, pero no. No, porque además hay que ser honestos y conocer las debilidades de uno, y soy una persona que me imagino cosas en 2 segundos. En 2 segundos, sin tener el empleo, me estoy gastando el aguinaldo. Ujú. Entonces fui marcando esos límites y así me mantuve. Además que en esa certeza de la revelación de Dios, yo sabía que la fornicación, que el adulterio, que la codicia, pues es pecado y te condena al infierno. Y no evito, pues no sabes que la salvación no se pierde. Y bueno, y es un regalo tan precioso que sí lo quieres cuidar y que sí lo quieres valorar. Y entonces me mantuve así, y entonces empecé a servir así y así me mantuve. Hay un momento donde en todos estos cambios que tiene Semilla, tú estabas en el liderazgo de servidores. Ujú. Y en ese liderazgo, pero ya no podías porque también eras el bateador emergente, el copastor, y la alabanza, y la librería, y estaban también naciendo tu niña Marlene. Y en estos cambios, tú me observaste junto con Lucy, y me Ujú. acuerdo que platicaron conmigo y me dijeron, JJ, te queremos pedir, o sea, vemos que estás aquí, que eres diligente, Y que te recuerdo que una de las cosas que nos habíamos dado cuenta era precisamente un respeto hacia el lado femenino, cosa que puede no ser lo más común entre hombres solteros, más bien pues el coqueteo del por si acaso, ¿no? Exacto, exacto. Y que el grupo de servidores está muy lleno del sexo femenino, o sea, son Ujú. más activas las mujeres en la parte espiritual y más proactivas. Y entonces eso fue lo que me dijeron tú y Lucy, y hemos visto cómo te desenvuelves con las mujeres, la mayor cantidad de servidores son mujeres, y te queremos pedir que nos ayudes con un servicio. No recuerdo si todavía estábamos en 2 o ya íbamos a 3 servicios. Creo No, que ya no, estábamos en en 3 y 3. tú acababas de regresar de Guadalajara, creo. No, después me fui a O Guadalajara. después fue que Uh-huh. te fuiste a Guadalajara. Este,
Y chistoso porque eso de que siempre practicamos, que cuando se te llama algo en la iglesia, se te llama por algo chiquito y cuando ves ya se vuelve una cosa enorme. Porque de un servicio de repente me dejaste coordinando los tres, porque te pudiste enfocar en otras cosas. Y entonces así me mantuve, pero se me quedaron grabadas esas tus palabras. O sea, hemos visto tu relación con las chicas y que Lucy lo dijera, o sea, que una mujer lo observara, se me quedó grabado y son cosas que son regalos que Dios te da, que quise cuidar y así me mantuve. Obviamente sí, en el Inter me enamoré por ahí un par de veces, pero con pureza y con respeto, o sea, con integridad, ¿Y hablando alguna con la vez persona. te sentiste desesperado? Sí, de señor, ya no, o sea... Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto. Entonces, mientras estás sirviendo, bueno, tuve disciplinas, o sea, mi devocional, aunque me cuesta trabajo la palabra, pero religiosamente lo hacía todos los días. O sea, yo sabía que si no salía agarrado de Dios, era convertirme en un camión de volteo sin frenos. Por un lado. Por otro lado, sobre todo los días de servicio, hacía oración y ayuno. Para que sed o hambre buscara a Dios y entonces no me ganara la carne y cayera en algo así, entonces estar como hipersensible. Pero mi oración, mi ayuno, no mi oración, mi ayuno cerraba cuando yo era el último en salir del Salón del Valle. O sea, yo le daba las gracias a Chucho, ¿te acuerdas? Que era el que lo cuidaba. Yo le decía, Chucho, ya nos vamos, todo está en su lugar, ya todo el mundo se había ido. En esas formas que tenía, yo no era muy común que me fuera que a Coyoacán, que a la comida y tal, nos iba toda la pandilla y yo me gusta mucho caminar solo, todavía a la fecha me gusta mucho dar esas vueltas caminando solo, mi bici, y entonces me iba yo caminando solo. Vas lleno del gozo del Señor de ver gente que se salvó, de platicar con tus hermanos, de ver la iglesia creciendo y madurando, pero Satanás en ese momento te platica al oído y te dice, mira, tanto que estás haciendo, lo pongo entre comillas, pero él sí te lo dice así, tanto que estás haciendo, y ahí vas solo, pateando un bote, y así va a ser tu vida. Y entonces la verdad es que en esos momentos de que juega la desesperación, porque si se asocia con eso, con que se te viene encima la edad, se te viene encima que ni siquiera una gripa te da, no pescas nada, la verdad es que tienes que regresar a la palabra. Y el Señor Jesús dice la verdad. Por ejemplo, te ataca mucho la soledad. Así te vas a quedar y así te vas a morir. Ok, pero el Señor Jesús dijo, no, no. O sea, no que no te vas a quedar así, pero él te dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y actualmente casado, veo que ni mi esposa ni mi bebé puede estar conmigo todos los días, y mucho menos hasta el fin del mundo, y mucho menos más allá de la muerte. Claro. Entonces, es orando, es siendo honestos con Dios. ¿Qué crees, Dios? La verdad es que sí es algo que me mueve, la verdad es que sí es un sueño que tengo, la verdad es que sí es un anhelo que tengo, pero no quiero resolver mi vida conforme a mis sueños, conforme a mis anhelos, conforme a mis sueños. Y, o sea, yo quiero que mis sueños sea lo que tú sueñas. Ni a tu manera. Ni a mi manera, no, mucho menos. Pues mi querido JJ, nos falta rellenar los huecos de lo que pasó aquella noche del 16 de julio, del 15 al 16 de julio. Nos queda saber, pues, cómo fue que te diste cuenta que Lynette era la esposa que Dios estaba poniendo delante de ti, la mujer que Dios estaba poniendo como tu esposa, y cómo están viviendo ahorita que ya no son dos, sino está Esteban también ahí irrumpiendo amorosamente a gritos todas las noches hasta hace algún tiempito, ya duerme toda la noche, pero hasta hace poco se hacía notar. Entonces, en una próxima oportunidad platicaremos de esas cosas. Gracias, mi querido JJ, por haber venido. Déjame te leer algunos mensajes. No sé si tienes por ahí YouTube, pero dice: saludos, pastores de Dorian. Cecilia Pérez, saludos. Noa Infante, buenas noches. Liliana Domínguez desde Argentina, bendiciones. Gerardo, saludos, pastores, queridos maestros. Gerardo Galindo. Josué Muñoz dice: JJ, hola bro. Angelito Correa también. Angelopoulos, Jorge Esquivel, Eric, ¿qué onda mi querido Eric? Leticia Vaca,
Erika, Jonathan Rodríguez, ahí está Jonathan, está en discipulado con mi esposa ahorita, Mislau y bueno, pues más personas que están por ahí. Gracias a todos por acompañarnos. JJ, ¿algo más que decir? Pues nada, que Dios es bueno. Si son solteros, esperen a que Dios presente al hombre o a la mujer indicado, es especialista y que él arme toda la boda. Vale la pena. Vale la pena esperar, totalmente. Y pues muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nos faltó tiempo para contestar las preguntas, pero pues ustedes saben que el Pisco Labis es precisamente así de improvisado. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, el martes a las 6 de la tarde estamos teniendo un taller sobre cómo estudiar la Biblia y seguramente dentro de algunas semanas invitaré a JJ precisamente. Aquí te puedo comprometer en vivo. Sí. Que vas a acompañarnos. Sí. Porque JJ tiene una manera muy particular de estudiar la Biblia, tiene una manera muy suya de leer y de buscar el mensaje de Dios en el texto. Y pues todos aprenderemos de eso. Martes a las 6 de la tarde estudiemos la Biblia. Próximo jueves a las 7 tenemos el Pisco Labis. Y pues el domingo cada quien en sus iglesias, pues ahí nos vemos. Los de Semilla Querétaro, nos veremos también por internet. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Adiós. Bye bye. Bye, mi querido JJ. Gracias por acompañarnos. Bye, Iber, gracias por la invitación. Bye bye. Saludos a la familia. Gracias igualmente. Adiós.